Mi nombre es Guillermo Máximo Valladares Vega. En la actualidad tengo 36 años. Soy natural del distrito de Yaután, provincia de Casma, departamento de Ancash. Yaután es una zona netamente agrícola y como tal soy hijo de campesino y para aquel entonces fui agricultor. Primeramente dar las gracias a ustedes, señores comisionados, por brindarme esta oportunidad de decir mi verdad, cosa que por esa verdad estuve tanto tiempo pasando por momentos difíciles, en la cual sufrí 6 años de carcelería. En el año de 1991, en el mes de agosto, el día 16 de ese mes, me encontraba trabajando en el terreno de mi padre. Teníamos instalado maíz y yo estaba echando fertilizante. Eran aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando un grupo, más de 15 efectivos de la policía, fue espectacular lo que me rodearon. Cuando yo vi que mis vecinos también trabajaban en terreno, corrían, y cuando me di cuenta, estaba cercado por el grupo de policías con las armas apuntándome con dirección a mí. Yo estaba trabajando con un sobrino que tenía aproximadamente 8 años de edad, que me estaba ayudando. Y lo que hicieron fue, cuando vi, traían a rastras a mi tía. Mi tía era de Pariacoto, lugar donde una semana antes había ocurrido la muerte de 2 sacerdotes y 2 alcaldes. Ese mismo día, el día 9, yo viajé a Pariacoto. Del distrito de Yaután a Pariacoto está aproximadamente 1 hora. No era la primera vez que yo iba, siempre viajaba al distrito. ¿Por qué? Porque ahí están los hermanos de mi padre y por visitas familiares siempre visitaba porque está cerca. La razón de mi viaje ese día fue que mi padre se encontraba delicado de salud. ¿Por qué? Porque le habían operado una vista, le extirparon la vista porque perdió la vista. Y por falta de medios económicos no pude tenerlo en un centro médico y por lo tanto después de la operación tuve que llevarlo a mi casa y me estaba haciendo cargo de su curación yo mismo. Y como tenía escasos recursos, ese día viajé pensando que mis familiares económicamente me iban a apoyar en ese lugar. Pero llegué aproximadamente a las 12 del mediodía al lugar y también mis familiares estaban económicamente mal. Solamente me atiné a darle la noticia que mi padre estaba mal. Y pasé la tarde y me invitaron a almorzar. Ese día, como a las 5 de la tarde, me despedí de mi tía y procedí a retirarme. En el camino bajé hasta la carretera y esperé los carros que normalmente esperábamos allí, todos los viajeros que venían en los carros de Huaraz a Casma. Cuando llegué al paradero, había un grupo de personas también esperando el carro. Ahí habían señoras que vendían fruta, vendían comida. Y pasó el tiempo y oscureció y no habían carros que aparecían con dirección a Casma. Pero al contrario, habían camiones que sí, de Chimbote, Casma, Huaraz, iban con negocio como era fin de semana. Y ya cuando estaba oscuro, en uno de esos camiones se estacionó y vimos los que estábamos allí, porque se detuvo como a 4 metros, estaba cerca, y bajaron personas, se procedieron a bajar personas, y cuando nos percatamos eran personas armadas, y un instante creí que eran del ejército, porque como la zona había habido incursiones con anterioridad, siempre el ejército, la policía hacían su aparición por la zona como dar respaldo a la población. Al momento de bajarse, tomaron distintas direcciones.
portaban linternas potentes en las cuales nos alumbraron. Dos se dirigieron con dirección a nosotros y dijeron que no nos movamos, con una voz así de tipo militar, así como de mando. Dijeron que no nos movamos y pensábamos que eran militares y sobre todo yo me senté y nos quedamos. De eso se movilizaron y de rato en rato nos alumbraban con la luz potente que tenían. Pero los camiones que iban de Casma con dirección a Huaraz seguían pasando, porque de rato en rato había sí carros que subían, pero más no así de bajada, o sea, con dirección a Casma. Pasaron aproximadamente una hora y media. Con eso vi dos carros que procedían de dirección de la plaza, que estaba la dirección de la iglesia, con dirección a la salida de Huaraz. Justo el paradero había un puente en la ciudad, hay un puente en la ciudad para salir a Huaraz. Llegaron a esa altura, se aproximaron a la altura del Consejo, los que estaban allí subieron con otra persona más y se fueron salieron con dirección a Huaraz. A instantes cuando ellos se estaban retirando, hubo una explosión fuertísima que remeció todo el valle, ecos en los cerros y los animales, los perros ladraban en todo el valle. Yo me levanté con el susto porque había una lluvia de objetos que caían por todo el área. Y atiné a levantarme y la gente se esparció de lo que estaba en el grupo. No unos momentos después hubo otra explosión más cerca de lo que estábamos. Eso fue más fuerte y entonces yo atiné por correr por la carretera con dirección a Casma. Y en esos instantes yo pensé que como había incursiones, yo pensé que eran terroristas los que estaban allí. Y entonces caminé toda la carretera pensando que ahí algún carro que venía de Huaraz lo iba a tomar ahí en el trayecto. Pero caminé, más no habían carros de bajadas, sino de Huaraz, de Chimbote a Huaraz. Habían carros que subían. En todo el trayecto no hubo ningún carro que vino de Huaraz. Por lo tanto llegué caminando hasta Yaután, ya pasada la medianoche. Eso fue motivo de que me sucedieran todas estas cosas. Después de una semana de esos hechos, la detención que relaté ocurrió el día 16. Y cuando mi tía llegó, le dijeron, él es mi sobrino. Entonces eso bastó, usaron a mi tía para detenerme. Y en el acto, cuando mi mamá se dio cuenta que me detuvieron, vino a sostenerme, a tratar de detenerme, que no me llevaran. Y entonces con violencia agarraron a golpearlo a mi madre, diciendo que yo era un terrorista, que yo había matado a los curas. Entonces mi madre se desesperó, quiso cogerme y le agarraron a golpes con violencia y a ella. Entonces cuando grité, traté de impedir, me sacaron el polo y me amarraron la cabeza con mi polo para no ver. Y luego me llevaron a rastras, me subieron a un carro y me llevaron a la delegación policial de Yaután. Allí me interrogaron y ahí me percaté que había mucha gente detenida, hombres y mujeres que lloraban, oía lamentos y decían que de todo ese valle estábamos los terroristas ahí. Y entonces a mí, cuando me interrogaron, me dicen, tu tía ha dicho que tú has encargado armas ahí a su casa, has llevado armas y has estado con otras personas más. Tu tía te ha dicho eso. ¿Dónde están las armas que has sacado de ahí? Entréganos. ¿Quién los tiene? Habla nombres. Entonces yo le decía, mi tía, yo no sé nada de eso, yo iba a visitar a mi tía, pero tu tía ha dicho así. No, decía, no sé, ya, ahora vas a ver. Me dejaron ahí y procedieron a salir a detener más personas. Y el día 17, a las 5 de la madrugada, me llevaron para Huaraz, conjuntamente con muchas personas que habían detenido en la zona. Llegamos a Huaraz, nos llevaron al médico legista, y el médico legista esa tarde me cogió a mí y a todos los que habían ido y dijeron, bueno, hijos de Sam maltratado, bueno, que no nos habían golpeado todavía hasta ese momento, y dijeron, ya no les han golpeado, no tienen nada, ya pueden irse. Pero por el contrario, esa misma noche empezó las torturas.
Vino un señor, yo estaba vendado, yo no veía nada, todo el tiempo estuve vendado y amarrocado en la espalda. Vino, me dijo, vaya hablando, me dijo, si te amas, si quieres tu cuerpo, vaya hablando, y me dio de golpes en la espalda, porque aquí hasta los más valientes hablan, así es que piénsalo y vaya hablando dónde están las armas, dónde está el maletín negro. Comentaban de un maletín negro y decían que ese maletín negro portaba una cantidad de dinero que habían tenido los sacerdotes en la capilla. Entonces desesperaban por eso. Dime dónde está el maletín negro y yo te suelto en libertad y te vas a ir. Entonces se desesperaban por el maletín negro. Ahí hay dinero. Me dice, ¿quién lo tiene? Dime quién lo tiene. Y entonces por eso fui detenido y en la noche me sacaron. Me dijeron, vas a subir ahora a un carro, y me hicieron subir dos de ambos brazos, me tiraron a un carro y sentí que el carro avanzaba y en eso quedó atrás la ciudad, todo ruido, por oídos de ruido sé que cruzábamos varias calles y quedó silencio, y en eso oí el ruido de un río. Todo silencio, me bajaron del carro y me dijeron, ahora vas a ver, habla antes que pase esto. Agarraron, me sacaron la ropa, me amarraron una soga en el brazo, a la espalda, y de un momento a otro agarraron y me arrojaron al río. Yo sentí que el río me llevaba, a pesar de que estaba el agua helada, yo recuerdo que no sentí algo helado, porque tanto era el miedo que tenía, que yo recuerdo en ese momento no sentí el agua helada, solo sentía la corriente que me jalaba y de un momento a otro sentí un estirón y el agua me revolcó a la orilla. Entonces vino y me jalaron y me dijeron, habla, porque esto va a ser peor. Pero en ese momento no sería injusto decir que todos los policías son malos. Siempre hubo un policía que dijo, déjenlo, esto es tan fría el agua que le puede dar una broncopulmonía, sáquenlo. Y entonces hubo una discusión entre ellos, intentaron arrojarme por segunda vez. Bueno, entre ellos dijeron, mejor vamos al local. Volvimos, nuevamente me subieron al carro, me envolvieron con una manta así desnudo y me llevaron nuevamente me subieron al carro y sentí que llegamos al local. Y en eso se atinaron con la misma soga que tenía amarrado, me colgaron. Me colgaron y con toda la fuerza me jalaban de mi pie, me golpeaban con una especie de libros grandes. Y entonces en ese momento yo no podía, si llorara, no terminaba de explicarme lo que me estaba pasando. Entonces sí, este desgraciado es terruco, por eso ni siquiera llora. Pero no era por eso, sino que por el miedo mismo, no atiné si llorar o gritar o decir. Entonces me sentía confundido y me dejaron colgado ahí. Entonces, vas a hablar, tienes que hablar. Cuando sentí un jalón nuevamente de mi pie, sentí que mi brazo se desgarraba. Y me dejaron colgado ahí, no recuerdo hasta qué hora, y cuando yo reaccioné, estaba tirado en un cuarto, desnudo y con la frazada. Luego me pusieron un pantalón, no sé si era de día o de noche, porque había perdido la noción si era de día o de noche, porque estaba todo el día vendado y metido en un cuarto oscuro. En una de esas noches pedí por favor que me llevaran al baño. Entonces, con esas palabras que no se pueden ni decir, me dijeron que lo hiciera para adentro. Entonces no hay que dar ni llave, pero en uno de ellos se compadeció, me dijo, sácala al baño porque se va a ensuciar ahí. Agarró, me llevó al baño. Cuando me llevó al baño, como tenía enmarrocado la mano y la espalda, no podía ni bajarme el pantalón. Entonces con la justa optó por bajarme el pantalón uno de ellos y me dijo, hazlo ahí. Y con dificultad me puse de cuclillas y pude hacer mis heces. Pero al momento para limpiarme no pude porque tenía la mano en la espalda. Entonces le dije por favor que me diera papel y me dijo que me limpiara con la mano. Entonces con cada dificultad quise subirme el pantalón y en eso resbalé y caí y me ensucié con las heces. Entonces vino uno de ellos y dijo que tenía que tragar eso,
que se amanezca ahí, déjalo ahí, dijo uno de ellos. Se rieron y se fueron. Bueno, que amanezca ahí, que trague ahí lo que ha hecho. Y de un momento a otro trajeron una manguera y con la manguera empezaron a echarme agua en el lugar donde estaba, de los cuales trajeron una persona, dijo, llama a un detenido. Vino ese detenido, me sacó la ropa, me sacó el pantalón y le hicieron lavar a él la ropa y me cubrieron con una frazada. Eso fue una de las tantas torturas que me hicieron. Y a eso nos faltaron que vinieron con armas, me daban una arma, me decían, mátame, así como has matado a los sacerdotes, mata a uno de ellos a ver si puedes. Si te crees valiente, mata ahora que estamos frente a frente. Ustedes matan por la espalda. Con esas versiones más. Luego uno de esos momentos también me llevaron a una sala. Me dijeron, tú te crees valiente, ahora estás consciente, pero vas a hablar inconscientemente ahora cuando te inyectemos esto. Llama al médico. Cuando intentaron llamar, vino un señor y dijo, no, por cuestión de que ni siquiera me sacaban al baño, yo ya no quise comer, porque similar me iba a pasar, o similar trato me iban a dar. Entonces, como habrán pasado días, no tengo noción, pero ahora que recuerdo habían pasado como 5 o 6 días. Y en esos días trajeron una bebida, trae el café. Y entonces ellos en todo momento repetían que tenían autorización, tenían orden del gobierno que me iban a desaparecer o matar, sino por la benevolencia de ellos, seguía vivo y tenía que colaborar con ellos. Tú colaboras, solamente dinos nombres. Y entonces tanto de esas torturas se dividieron en 2 grupos, y uno de ellos decían, no, este es inocente, no lo maltraten. Y entonces los maltratos físicos dejaron, mucho más maltratos me dieron físicos, pero de ahí me llevaron a una mesa, había un señor, no recuerdo, no conozco su nombre porque todos se llamaban por apodos. Unos se decían Zorro, el otro se decían Bigote, y así por nombres, por apodos. Y me sentaron en una mesa y ordenó que me soltaran el brazo, pidió comida y el señor se sentó al frente, puso un revólver ahí en la mesa y me invitó a comer. Me dijo, sírvete. Pero en esos días yo no sentía mi brazo, por el tiempo que estaba enmarrocado y como me habían tenido tantos días colgado, no podía articular mi brazo. Le dije, come. Le dije, no puedo comer porque no puedo mover mi brazo. Llamó a un subalterno y él me hizo comer. Y entonces empezaron y dijeron, con palabras que no se pueden repetir, hablaban del Monseñor Bambarén, que él presionaba, que la iglesia presionaba, que fastidiaba y que les había dado un límite para entregar a los responsables. Y cuando dijeron que tenían 4 detenidos, autores de los asesinatos, de esas muertes, entonces empezaron a armar la reconstrucción. Ya para eso, ya tranquilos, sin golpes ni malos tratos, me llevaron a una oficina, me mostraron un plano. Me dijeron, ahora tú te vas a hacer famoso, vas a ser actor ahora, vamos a ir al lugar, lo que tienes que hacer es solamente caminar por donde está este plano. ¿Tú conoces Pariacoto? Sí, dije, sí conozco Pariacoto porque siempre voy a Pariacoto, tengo familia ahí. Allá, esto es esta calle y vamos a caminar. Entonces dio una orden que ni la prensa no se acercara a mí y me llevaron a la reconstrucción. Como dijeron que eran 4 detenidos, me encapucharon a mí y encapucharon a 3 policías más y fuimos 4, como si fuésemos los autores. Y fue presentado la reconstrucción. Todos los canales de televisión en Pariacoto, militares a montón, y no permitieron que la prensa se acercara a mí y me prohibieron estrictamente que no dijera nada porque ellos me iban a ayudar. Y se llevó a cabo eso, pero yo recuerdo, había un reportero del Canal 4 que logró cruzar ese grupo de policías y logré decir que yo era inocente. No sé si le transmitieron, no sé si le dieron importancia, pero sí recuerdo que era un reportero del Canal 4. Cuando volvimos, justo ese día, después de eso, me llevaron mismo Pariacoto para almorzar.
en medio de todos los militares y policías, me sacaron la capucha para comer, y en ese instante hubo un flash, y habían sido los policías de Chimbote los que me tomaron foto, cosa que descuidaron los de Huaraz, y cuando volvimos a Huaraz hubo una pelea entre ellos, que por qué, y al día siguiente de las audiencias salió mi foto en el periódico diciendo este es el senderista que ha matado, ha asesinado a los curas, y entonces habían descuidado la orden de lo que dieron en Huaraz, que no me dejaran, y entonces hubo una pugna entre la policía de Chimbote y Huaraz, porque según ellos había una recompensa que la iglesia ofrecía quienes capturaban los verdaderos autores, y fui pasado de esa forma, y cuando llegamos a Huaraz ya pasó, ya no me hicieron maltrato físico, nada, hasta que el 2 de septiembre me pasaron al juzgado. Cuando me pasan al juzgado, yo recuerdo bien que la jueza dijo, este no está como para mandarle a la cárcel, ni como para votarle, traigan documentos por favor más claros, dile que informen con documentos más claros, ¿qué ha pasado acá? Entonces como que ella rechazó, pidió una explicación más profunda al respecto, pero aún así, me acompañó un abogado. Yo creo que no fue un abogado, porque si hubiese un abogado me hubiese defendido, porque ese abogado me lo pusieron la policía. Como así también, en una de esas torturas me trajeron un sacerdote, por eso no puedo decir que fue un sacerdote, porque me dijeron para hablarme de Dios, que me iba a ir al infierno, que diga la verdad, pero por eso no digo que fue un sacerdote, porque un sacerdote no se iba a prestar para eso. Y usaron esas distintas formas de decirme, y al final me dijeron, si no conoces, di algunos nombres, dime 7 nombres y te dejo ir, si es posible te saco del país, porque este es un asunto grave. Pero ¿por qué? Tú sabes quiénes son los polacos, tú sabes quiénes son los papas, decían, ellos son los que exigen para esto. Y a la verdad que me tenían a mí solo, de esos 4 que decían no había ninguno. Y así fue que pasé al juzgado, y yo pensé, toda la policía que había hecho, me hicieron firmar papeles, documentos, más la última parte, cuando no quería firmar, me dijeron, tienes que firmar, y con todo eso, me dijo, si no firmas, si no aceptas, nosotros te vamos a ayudar, no te vas a quedar en la cárcel, tienes que salir, y te vamos a ayudar, y tienes que ayudarnos a nosotros, y entonces, pero si tú tratas de cambiar, mira lo que va a pasar, y en esos, vi en una revista, en un periódico me hicieron ver que habían sido detenidos mis hermanos, y el periódico decía, senderistas caen tratando de emboscar a un convoy militar. Entonces yo dije, entonces por toda esa presión, y al tercer día, un 4 de septiembre, ya cuando me llevaron de la cárcel al juzgado, vi a mis hermanos enmarrocados, y más mis vecinos y mis primos que eran llevados también a la oficina de la DIRCOTE de Huaraz. Mis hermanos fueron detenidos, torturados, y a ellos le dijeron que yo estaba diciendo que ellos tenían el arma, que ellos también habían participado, y entonces me chantajearon por esa forma, y entonces en el juzgado tuve que aceptar lo que ellos me dijeron, porque hasta en la cárcel vinieron policías diciendo que tenía que seguir aceptando eso, que no me iba a quedar en la cárcel, que iba a salir, pero tenía que apoyarlo a ellos, con decir que lo que estaba dicho en el papel era eso. No me quedó otra cosa, y fue así. Después de un mes vi a mis ancianos padres que le permitieron venir a la cárcel, y entonces rogué a mi madre, le dije, en todo el tiempo han mencionado el nombre del Monseñor Bambarén, por favor vaya y suplícale que me ayude, que nos ayude. Y entonces mi madre me dijo, ¿cómo quieres que vaya si toda la iglesia está en mi contra? Si todos me ven como una leprosa, me dicen que soy mala mujer y que por qué te paría un terrorista. Le discriminaban, le decían que era una mujer que no había podido criar a su hijo, que le había enseñado a ser asesino, que era el mismísimo demonio porque había asesinado a 2 sacerdotes. A ese hombre que nunca vi llorar, a ese hombre que todo el tiempo me dijo que los hombres no llegan, que no lloran, fui educado así. A ese anciano
que en mis 25 años no le había visto llorar. Lo vi llorar por primera vez. Aquel que me dijo que los hombres no lloran, lloró ahí y me destrozó el alma porque por una parte me sentía culpable tal vez del sufrimiento de ellos. Hasta mi misma familia rechazaron porque creían que yo era un asesino, porque ellos creyeron que yo era un senderista. Hasta la misma iglesia que yo congregara, que era la iglesia adventista, me puso de lado porque creyeron lo que dijo la prensa, que era un senderista, que yo había aceptado que era el asesino. Todo eso pasó hasta que en la cárcel empezó otra vía crucis. Cuando me llevaron a la cárcel San Andrés de Huaraz, cuando entré me dijeron: tú vas a ir a la sección Costa. ¿Y qué era la sección Costa? Eran drogadictos, delincuentes, y por lo tanto el alcalde dijo que debía ir ahí porque yo pertenecía a Zona Costa, porque allí me iban a robar, hasta me iban a violar. Me hizo temor: si no quieres ir ahí tienes que pagar. Y me exigió que le pagara 50 soles, pero yo ¿de dónde iba a pagar 50 soles si me estaban pasando en la cárcel? Entonces me dice: tú vas a pagar cuando viene tu familia. ¿Tienes familia o no tienes? Sí, tengo mi familia. Por favor, no me envíe ahí, cuando viene mi familia te voy a pagar, le dije. Y me pasó a un pabellón que ellos decían que era el más tranquilo, donde estaban sentenciados por terrorismo, y como tal, como acusado por terrorismo, yo tenía que entrar allí, y para entrar a ese pabellón tenía que pagar otra cantidad de dinero más, porque se suponía que era el pabellón tranquilo, y por querer estar tranquilo tuve que pagar para no ir al pabellón donde estaban los terroristas. Y así empezó, hasta que en el mes de julio fui sentenciado por la sala por los jueces sin rostro. No sé si los jueces estaban allí, pero me metían en una sala solo, un policía al lado, y solo escuchaba que me hacían preguntas del mismo como me habían preguntado en el nivel juzgado. Después de 3 audiencias que hubo, a la cuarta que subí ya era la sentencia. Me sentenciaron a 6 años para quedar detenido, y así empezó mi vida por la cárcel. Estuve detenido 1 año en Huaraz, luego fui trasladado a Trujillo, a este lugar, después de 1 año, y los traslados, las famosas despedidas, éramos golpeados, pisoteados, en un carro donde de la cárcel llevaban audiencias al juzgado, era un carro pequeño. Ahí nos introdujeron a 25 personas, de las cuales eran 6 mujeres, una estaba embarazada. Todos juntos ahí, tuvimos que ir vía terrestre venir hasta acá, hasta Trujillo de Huaraz. Fueron horas de viaje, metidos como sardinas ahí. No nos dejaban salir, ni siquiera hacer nuestras necesidades fisiológicas. El que tenía deseos de orinar tenía que orinarse ahí dentro. La chica que estaba embarazada empezó a arrojar y no se dignaron en sacarnos, porque si salíamos nos íbamos a jugar. Con todos esos maltratos llegamos acá a Trujillo. A las 12 de la noche que salimos de Huaraz, llegamos a las 5 de la tarde acá a Trujillo. Todos pestilentes, todos húmedos de tanto haberse meado ahí en todo el trayecto. Fuimos depositados aquí en el penal El Milagro. Aquí en el penal El Milagro las cosas eran más duras todavía. En cuanto a comida, era terrible acá. Yo he sido pobre, soy de una familia pobre y humilde, pero nunca pasé hambre, nunca conocí lo que es realmente lo que es ser hambre, la cual sentí en este penal de Trujillo, porque a veces nos daban de comer, a veces no, y la comida era pésima. Y cuando venían las famosas requisas, éramos golpeados, me golpeaban. Como en otros testimonios han contado, el maltrato en los penales eran difíciles. Y hasta que el penal El Milagro empezó a asignarse, y después de 15 meses, en diciembre del 93, con un grupo más fuimos trasladados a Lima.
llegué a Penal Castro Castro a Lima en diciembre del 93. Y cuando llegué a Castro Castro, sería injusto que diga que fui golpeado ahí. No fui maltratado en Castro Castro. Fue distinto el recibimiento que nos dieron a nosotros, gracias al director de acá del penal de Trujillo, por comportamiento que habíamos tenido el grupo que fuimos para Lima. Fuimos bien recibidos por el coronel Cajahuanca. Y ahí empezó, pero el encierro era duro allí, solamente media hora de patio y las 23 horas y media cerrados. Y pobre mi madre en todos esos trayectos. Mi madre es una mujer analfabeta, con las justas pronuncia el castellano. Somos humildes, pero a pesar de todo eso, siempre estuvo detrás mío, siempre estuvo apoyándome, siempre estuvo allí. Eso es lo que me dio fuerza para seguir. Luego conocí a gente como es del CEAS y de la Acción Evangélica Paz y Esperanza, que en todo momento me apoyaron, sin conocerme, estando allí, sin excepción a nadie, empezaron a apoyar personas. Y estuve en un pabellón destinado a personas de buen comportamiento, y desde que llegué a Castro Castro estuve en ese pabellón, de las cuales vino la ley del indulto. Personalmente puse mi caso, pero no, como no tenía alguien quien dijera algo por mí, nunca se me informó, nunca quisieron ver mi caso. ¿Por qué? Porque mi expediente estaba en Huaraz. Y así, en el año 1997 pues, fui puesto en libertad. Eso fue un vía crucis también para mi padre. A pesar de su enfermedad, a pesar de su edad, tuvo que ir personalmente hasta Huaraz y traerme la papeleta de libertad. Ya me había pasado 3 días de la fecha que debería de salir. Y en esos momentos renegué. ¿Por qué? Porque mucha gente salía con la papeleta de indulto como inocentes, con la prensa y todo allí. Y yo salía como un vil delincuente con una papeleta de excarcelación como pena cumplida. Esos y muchas cosas más pasé. ¿Qué perdí? ¿Cómo dejó esto en mi vida? Si hasta el derecho de amar me quitaron. Tenía sueños. Tenía como todo joven, cuando me detuvieron tenía 24 años. Soñé con tener mi hogar, con tener mis hijos. La mujer que para aquel entonces amaba, lo perdí. Yo no pienso, así como imposible va a ser recuperar el amor de esa mujer. Ahora es mujer de otro hombre y es madre de hijos que no son míos. ¿Quién me devolverá eso? Yo creo que nada va a ser reparable ante esto, pero doy gracias a la Comisión de la Verdad, que me da esta oportunidad de haber dicho mi verdad, que se enteren. Pido a los comisionados, yo creo que cumplen en esto, en darme esta oportunidad de hablar, pero sí pido a la prensa. No fue un juez que me dijo que yo era senderista, no fueron tal vez los policías que dijeron que yo fuera senderista, porque en el expediente dice así, porque todo es negativo, toda la investigación que hicieron en el Valle, centenares de detenidos, pero no aparece ninguna prueba positiva, ni siquiera de lo que es un arma, a pesar de haber detenido a toda mi familia, investigado a todos, nadie. Lo que me puso careta de senderista fue la prensa, y yo pido y exijo aquí que todos los medios de comunicación que me tildaron como de senderista, porque lo digo así, porque he visto el expediente, en las cuales los jueces dicen, y la forma en que me sentencian es que actué bajo la voluntad ajena, el imperio de la voluntad ajena. O sea, no me sindican ni como senderista, no me sentencian como tal. Entonces pido desde acá, porque no se solucionó solo con salir, ahora soy mal visto. Cuando paso de hombres me dicen, ahí pasa el senderista, ahí pasa. Y la buena voluntad de muchas personas, estoy saliendo adelante.
estoy trabajando, he vuelto a mi zona, estoy haciendo un proyecto, estoy trabajando, no me he quedado allí y pienso seguir haciendo lo que un día soñé. Ahora ser algo, tener hijos y darles y brindarles, siempre estar con la cabeza, con la cara en alta, porque no cometí ningún crimen, porque no soy un asesino, como lo que pintaron y dijeron que era de mí. Gracias por darme la oportunidad, una vez más.